Buenas tardes, vamos a empezar, si no, creo que vamos a acabar muy tarde. Gracias por los que están y ojalá lleguen más pronto. Ahorita vamos a empezar la sesión de la tarde con el doctor Juan Hernández Cordero del Instituto de Investigaciones en Materiales aquí en la UNAM, cerquita. Juan ha venido varias veces a la facultad a dar pláticas, a presentarnos sus trabajos originales y en colaboración con varios grupos. Hoy nos va a presentar trabajos bastante recientes sobre optofluídica con polímeros funcionales que están integrando en el Laboratorio Nacional también, que vamos a ver con él qué podemos hacer en esa dirección. Entonces le dejo la palabra y te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias, Matt, por la invitación y gracias a ustedes por venir. Espero que no se duerman, es un horario complicado, ¿no? Así que voy a tratar de ser un poco dinámico si es que puedo, ¿no? Entonces, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Materiales y lo que hacemos ahí en mi laboratorio, por lo menos, es trabajar con dispositivos de fibra óptica. Y bueno, en los últimos años he tratado de diversificar un poco las actividades, sobre todo porque me llaman la atención todas estas cosas transdisciplinarias y bueno, justo ahora con la iniciativa de Matt, entre otros colegas, pues es como buen momento, ¿no? De diversificar un poco nuestras actividades y entonces les voy a contar un poquito de estos temas que estamos tratando de arrancar en el laboratorio, ¿no? Entonces, no sé qué tan familiarizados estén con las cuestiones relacionadas con optofluídica, es algo que no es nuevo, tiene ya, no sé, quizás 10, 15 años que ha empezado a explorarse. Y la idea general de esto es combinar un poco las cuestiones relacionadas con la fotónica y la microfluídica, ¿no? La idea básica es poder conjuntar lo mejor de los dos mundos. Una manera de verlo es que se trata de controlar, por ejemplo, el flujo, puede ser de un gas o de un líquido, mediante señales ópticas o viceversa, ¿no? A lo mejor el flujo de algún tipo de fluido, un gas o un líquido, puede cambiar alguna característica de por ejemplo, una fuente de luz, ¿no? Entonces, la idea fundamental, como les decía, entonces, es tratar de establecer una sinergia entre la microfluídica y la fotónica, ¿no? Sobre todo pensando un poco en las escalas de integración que estas dos tecnologías tienen, ¿no? Desde el punto de vista de las aplicaciones, puede verse desde una perspectiva, por ejemplo, del sensado bioquímico. Aquí la idea sería, por ejemplo, que el fluido sirviera para transportar lo que se quiere muestrear y algún sistema fotónico se encargue de analizar o de detectar lo que uno quiera medir, ¿no? ¿No tienen un apuntador? Y el caso opuesto, pues sería que un sistema fotónico estuviera controlado por el flujo de un gas o un líquido, ¿no? Aquí hay un par de ejemplitos. Por ejemplo, gracias. A ver si... Aquí no se ve mucho, pero no importa, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos. Aquí, esto es lo que ven aquí es un refractómetro que está hecho con dos fibras ópticas. Aquí se agregan un par de lentes para colimar el haz de luz, se expande un poco y en medio, en el espacio que queda aquí entre estas dos fibras ópticas, pasa un microcanal, pues que lleva la muestra que uno quiere analizar. Y la idea de esto, pues, es ver cómo cambia la transmisión de este sistema óptico en función del índice de refracción en este caso, ¿no? Un ejemplo de lo opuesto de un fluido controlando la luz serían estos chips que ven aquí. Esto, por ejemplo, es una configuración típica para hacer un láser con microfluídica, ¿no? Un tinte orgánico pasa por aquí y el tinte se bombea con luz por este lado y adentro, aquí en esta estructura, se genera luz láser, ¿no? Igual en este caso, por ejemplo, estas son guías de onda que están formadas
con dos tipos de líquidos diferentes y dependiendo de el flujo y de las diferencias de índices y otro tipo de cuestiones de estos fluidos, se puede modificar la trayectoria de este haz de luz que pasa por aquí, ¿no? Entonces, la idea general de la optofluídica va por ahí, ¿no? Tratar de combinar sistemas fotónicos con sistemas microfluídicos. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es utilizar algo que se llaman polímeros reconfigurables, ¿no? Y bueno, la idea sería, casi todas estas cosas pues se hacen con materiales poliméricos y aquí la idea sería ver qué pasa si podemos utilizar este tipo de polímeros que se pueden cambiar su configuración y utilizarlos para hacer este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué es un polímero funcional? Pues es un polímero que funciona, ¿no? Funciona de alguna manera en particular. Si buscamos la definición estricta de lo que es un polímero funcional, pues lo que se van a encontrar es que son materiales que tienen propiedades electrónicas u ópticas avanzadas, ¿no? Esto puede significar, por supuesto, cualquier cosa, ¿no? Pero la idea básica es que mediante estímulos externos se pueda cambiar su configuración. Puede ser, por ejemplo, con señales eléctricas, puede ser con señales ópticas, ¿no? A mí particularmente lo que me interesa es poder utilizar materiales que sean ópticamente reconfigurables, ¿no? Por ejemplo, polímeros cuya estructura cambie, ya sea su morfología o su índice de refracción, cuando se iluminan con unas de luz, ¿no? La idea central de esto sería tener dispositivos, un poco como los que se ven aquí, ¿no? Tener dispositivos que cuando se excitan con luz cambian su configuración y entonces puedo cambiar sus propiedades ópticas, en este caso, con otra señal óptica, ¿no? Entonces, la idea fundamental es hacer dispositivos que se controlen por luz, ¿no? Que puedan servir como guías de onda para guiar la luz, pero que además se controlen con luz, ¿no? O en su caso, utilizarlos para hacer canales microfluídicos, pero que sus propiedades cambien cuando se iluminen y entonces eso pueda generar cambios en los flujos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, hay varias opciones, ¿no? En particular, bueno, en general a todos estos materiales se les conoce como materiales fotorresponsivos y el ejemplo típico son todos los materiales que son derivados de azobencenos y lo que pasa con estos es que cuando se iluminan con una cierta longitud de onda, se presenta un proceso que se llama isomerización y lo que les pasa es que cambia su estructura molecular, ¿no? Como se ilustra aquí. Desde el punto de vista físico, lo que pasa es que cambia su morfología, ¿no? Por ejemplo, lo que se ilustra aquí es dos tipos de materiales. Uno se contrae cuando se ilumina y el otro se expande, ¿no? Entonces, lo que se logra con esto es que cuando se excitan con una cierta longitud de onda, se pueden generar cambios volumétricos, ¿no? Otro ejemplo serían efectos fototérmicos en este tipo de materiales, ¿no? Aquí la idea básica sería que la luz genere algún tipo de efecto térmico en el material y entonces eso se puede aprovechar para algunas cosas que ahora les voy a mostrar, ¿no? Entonces, lo ideal de esto sería tener cambios reversibles, ¿no? Típicamente lo que se hace es que, por ejemplo, para lograr esta transformación se utiliza una longitud de onda, en este caso es luz ultravioleta, y para regresar a la configuración original se usa ya sea cambios térmicos o radiación de luz a otra longitud de onda, en este caso en el visible, ¿no? Esto, por supuesto, que funciona, se ha demostrado muchísimo, pero nosotros lo que hemos tratado de explorar es algo que sea reversible, ¿no? Que cuando la luz esté interactuando con el material, se genere el cambio y en cuanto se deje de iluminar, se regrese a como estaba, ¿no? Entonces, esto involucra por ahí otras cositas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es el material anfitrión que va a estar acumulando estos materiales que responden a la luz, ¿no? Entonces, pues es lo que hemos estado investigando en los últimos años, ¿no? Y bueno, en particular, pues como en el laboratorio hacemos cosas de guías de onda y de fibras ópticas, pues la idea fundamental sería ver cómo podemos incorporar además estos materiales en guías de onda, puede ser
vías de onda planas o cilíndricas, ¿no? Entonces, pues nos hemos dedicado también a estudiar un poco cómo se pueden recubrir estos dispositivos, de tal manera que se pueda hacer algo de manera controlada. Como les comentaba, también hemos estudiado qué tipos de anfitriones son los adecuados para estos materiales para obtener cambios reversibles. Y bueno, la idea fundamental es generar cambios en la morfología de estos recubrimientos, ¿no? Entonces, en las guías de onda, como les voy a platicar ahora, pues la idea fundamental ahí sería que es modificar un poco la estructura de una de las partes que componen la guía de onda, ¿no? Entonces, un par de ejemplos. Nuestras primeras experiencias fueron con este tipo de materiales, con los azobencenos, y aquí la idea es relativamente simple, ¿no? Como les contaba, estos materiales presentan este tipo de isomerización cuando se excitan con luz, y el ejemplo está aquí, ¿no? Aquí están todas las moléculas del azobenceno distribuidas en este material anfitrión, y cuando se iluminan con luz polarizada, de tener una orientación aleatoria, se alinean en una dirección perpendicular a la polarización de la luz, ¿no? Entonces, si estos materiales se incorporan, por ejemplo, en este tipo de dispositivos, estas son dos fibras ópticas adelgazadas, y las propiedades ópticas de este dispositivo pues varían si el índice de refracción en esta región cambia, ¿no? Entonces, aquí la idea básica es tener luz que va viajando por estas fibras ópticas y alterar alguna de sus propiedades iluminando esta región, ¿no? Con otro láser por afuera se puede iluminar y entonces se cambia la transmitancia, ¿no? Y bueno, hemos hecho un par de cosas con esto, rotadores de polarización, que son reversibles además, y bueno, resultó ser algo relativamente fácil de hacer. Esto fue trabajo que hizo Amado, que anda por ahí en su tesis de licenciatura. Entonces, fue algo que yo diría que funcionó muy bien y relativamente fácil. Quizás a Amado no le pareció tan fácil, ¿no? Pero funcionó sorprendentemente bien, ¿no? Entonces, la idea después de esto es cómo se puede optimizar todo este proceso, ¿no? Al principio, como pueden ver aquí, pues era un proceso bastante artesanal, ¿no? Si Amado venía de mal humor un día, pues a lo mejor ya no salía el mismo funcionamiento, ¿no? Entonces, tratamos de estandarizar un poco la manera en la que se incorporan estos materiales en las guías de onda, ¿no? Y bueno, esto también es trabajo que hizo Amado después para su tesis de maestría, y aquí la idea fue establecer una manera en la que se pueden recubrir los dispositivos de fibra óptica de tal manera que, pues, que se pueda controlar el espesor del material que se está depositando y también que no se rompan, ¿no? Estos dispositivos normalmente se hacen adelgazando la fibra óptica. Una fibra óptica tiene 125 micras de diámetro, ¿no? Y cuando se adelgazan para poder implementar este tipo de funciones, pues pueden llegar a espesores menores a 10 micras, 1 micra, ¿no? Entonces son realmente frágiles y bueno, el poner un recubrimiento de este tipo, pues se vuelve un reto, ¿no? Entonces, el método que se desarrolló ahí en el laboratorio está basado en una técnica que se hizo hace mucho tiempo, que es la que se usa para recubrir cables, ¿no? La idea es que si ustedes tienen un cable y lo meten en un líquido y lo empiezan a jalar a una velocidad controlada, pues se queda una capa de líquido en la parte exterior del cable y controlando la velocidad de jalado y las propiedades del fluido, pues se puede establecer muy bien de qué tamaño es la capa que se está quedando, ¿no? Entonces, el método que se desarrolló en el laboratorio es una modificación de este método, ¿no? Que de hecho es una técnica que se conoce como deep coating, pero es un proceso modificado en este sentido, ¿no? Lo que se hace es que en lugar de mover, en este caso, la fibra óptica, pues lo que movemos es el fluido, ¿no? Entonces, la idea general es esto que está aquí. Esta es la fibra óptica que uno quiere recubrir, se jala a una velocidad conocida y la solución a depositar se va distribuyendo a lo largo de la fibra, ¿no? Y entonces el aparato que Amado hizo, pues es este que está aquí. Lo que se hace es que la fibra óptica que se va a recubrir es esta, y este motor que está controlado por computadora, pues se mueve llevando al fluido en él,
Y entonces, controlando esta velocidad de desplazamiento y conociendo las propiedades del fluido, así como está aquí, ¿no? El espesor está determinado por el número de capilaridad, que tiene que ver con la viscosidad y la tensión superficial del fluido. Y controlando la velocidad, entonces podemos controlar el espesor de esta capa, ¿no? Y bueno, pues funciona muy bien. Aquí hay un par de ejemplillos. Y resultó que el método además es muy versátil, ¿no? Si se lo piensan, lo único que se necesita es un material que quieran depositar y listo, ¿no? En principio, cualquier cosa líquida, ¿no? Se puede depositar en este tipo de dispositivos y funciona también para capilares, ¿no? Entonces, aquí está un poco más de detalle del metro. Se pueden hacer muchas capas, además, incluso alternar capas de distintos materiales. Entonces, se pueden hacer estructuras multicapa, ¿no? Y bueno, una parte importante también es que se pueden obtener distintos regímenes de recubrimiento, ¿no? Si se meten un poco a ver cómo es este problema del recubrimiento en este tipo de cosas, pues van a ver que se pueden generar, esto tiene sus límites, por supuesto, ¿no? Para algunas condiciones se pueden generar este tipo de recubrimientos, ¿no? Que son problemas de manera general que uno trata de evitar. Cuando recubre estos dispositivos, lo que típicamente se busca es que los recubrimientos sean lo más uniforme posibles, ¿no? Pero bueno, resulta que también en este otro extremo, que son inestabilidades que se van formando a lo largo del recubrimiento, también encontramos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí viene, bueno, aquí está, las inestabilidades estas que se forman, pues es un problema también bastante viejo, ¿no? Es un problema que estudiaron Rayleigh y Plateau en esta época, y es una inestabilidad que se genera por las propiedades del fluido también, ¿no? Y lo que sucede es que bajo ciertas condiciones, este tipo de inestabilidades empiezan a crecer después de que el depósito se ha logrado, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que se ve, no sé si se han fijado en las llaves del agua, cuando sale el flujo laminar, después de una cierta distancia se forman este tipo de gotas, ¿no? Eso es justo la inestabilidad de Rayleigh-Plateau. Y lo que nosotros hacemos es generarla deliberadamente, ¿no? Esta es otra cosa que hemos estado estudiando, tratar de generar la inestabilidad de manera deliberada y además de manera controlada, ¿no? Estudiar, por ejemplo, de qué tamaño van a ser estas burbujas que se forman aquí, la periodicidad y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si ustedes logran controlar este tipo de inestabilidades y lo ponen en una fibra óptica adelgazada, pues lo que obtienen son filtros en la fibra óptica, ¿no? Que son filtros, pues, que se hacen con material polimérico. Y aquí la idea sería, pues, utilizar distintos polímeros. Por ejemplo, esto que ven aquí en rojo es un polímero que es fotorresponsivo, ¿no? La idea ahí es que si se tiene una estructura con este tipo de espectro de transmisión, si se ilumina con una señal externa, pues esto se puede sintonizar, ¿no? Entonces se pueden hacer filtros sintonizables con luz, ¿no? De una manera relativamente simple, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de dispositivos de fibra óptica o de guías de onda, pues hay varias vertientes de este tipo de estudios que siguen tu camino. Con los materiales con propiedades fototérmicas, hemos hecho un par de cosas que están ya más relacionadas con cuestiones optofluídicas, ¿no? Por ejemplo, otra vez utilizando la técnica esta de recubrimiento que les mostré hace rato, pues les contaba que se pueden recubrir capilares, ¿no? Entonces, una de las ideas que surgió con esto es, bueno, tenemos un capilar, lo recubrimos con un material polimérico, va a tener una respuesta fototérmica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ilumina el recubrimiento, el material absorbe la luz y esa absorción pues genera calor, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito cuestiones de fluidos, ¿no? De capilaridad, pues si se logra obtener un incremento en la temperatura, como está ilustrado acá, y se logran establecer estas diferencias de presiones en una gota que esté dentro de un canal, pues en principio se puede impulsar la gota a través de una señal
óptica, ¿no? Entonces, la idea básica de esto es iluminar esto con un láser, recubrimiento, se calienta todo esto y eso genera un desplazamiento de la gota aquí, entonces en principio se puede inducir un efecto termocapilar, digamos, ¿no? Iluminando con luz láser, ¿no? Y bueno, por aquí hay... Esto, por supuesto, lo probamos y pues lo que ven aquí es una fibra óptica. Aquí se alcanza a ver un poco la iluminación. Este es un capilar recubierto y esta es una gota de aceite mineral. Y cuando se enciende el láser que va viajando a través de la fibra óptica, pues la gota en efecto se desplaza, ¿no? Entonces aquí hay varios problemas que hemos estado estudiando, ¿no? Pues estudiamos cómo es la relación entre la velocidad de estas gotas que se ponen ahí adentro en función de la potencia de la luz. Una cosa importante es, son potencias relativamente bajas, ¿no? O yo diría bastante bajas. Todo esto se genera con diodos láser semiconductores, ¿no? Y bueno, pues las escalas aquí se pueden dar una idea. Esto es una fibra óptica convencional que, pues como les decía, mide 125 micras, ¿no? Y bueno, aquí hay, como les comentaba también, pues son varios problemas desde el punto de vista de la ciencia básica, ¿no? Estudiar el problema de transferencia de calor, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Por aquí pasan otros efectos que para este caso en particular no son tan favorables, pero que para otras cosas, por ejemplo, como lo que hace Matthew de grabados con láser y este tipo de cosas, también son importantes. Entonces, hay varias cosas que han salido de aquí. Y bueno, lo que hemos encontrado hasta ahora, pues es que los parámetros que definen cómo va a funcionar esta cosa, pues dependen del espesor de la pared del capilar, el tamaño de la gota que se pone ahí adentro, en fin, hay varias cosas por optimizar, ¿no? Entonces, la idea básica de esto sería, por supuesto, incorporar este tipo de cosas en un sistema microfluídico, ¿no? Poder generar flujo con señales ópticas, ¿no? Y nuestro primer intento para esto, bueno, aquí venía otro video, esto nada más muestra que la velocidad puede cambiar en función de la potencia, que es lo que se muestra ahí en estas gráficas, ¿no? Y bueno, nuestro primer intento de utilizar esto en algo ya más relacionado con inducción de flujo fue hacer pues una microválvula optoneumática, ¿no? Aquí la idea básica de esto es que aquí está el capilar recubierto, esto que ven aquí es una fibra óptica, y aquí adentro hay una burbuja de aire, ¿no? Entonces, si se manda luz láser por aquí, esto va a calentar esta región localmente, el gas que está ahí se va a expandir, y entonces lo que se genera es que se va a bloquear o va a dejar pasar el fluido que está en este reservorio que está aquí, ¿no? Entonces, otra vez en términos de escalas, para que se den una idea del tamaño de esto, pues esto es la fibra óptica, ¿no? Entonces, la idea de esto es, como van a ver aquí, ahí está, se enciende el láser, este gas se expande, esto tapa la salida del fluido ahí, se empieza a llenar el reservorio y bueno, efectivamente la burbujita esta detiene todo el volumen de fluido que está ahí y cuando se apaga el láser, esto se enfría, esto regresa y entonces el fluido empieza a salir, ¿no? Si se vuelve a encender, pues esto se vuelve a tapar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay varias alternativas para esto, ¿no? También esto es algo que estudiamos recientemente, ¿no? Puede funcionar como una válvula, como esto que está aquí, y también puede funcionar como un actuador reciprocante, ¿no? Que es un poco lo que ilustra esto. ¿Qué pasa si se apaga y se enciende la luz o el láser que está saliendo de aquí? Pues lo que se logra es que esa burbujita va a estar subiendo y bajando y va a poder bombear fluido hacia algún sistema, ¿no? Entonces, esto hasta ahora se ha quedado hasta acá. Obviamente lo que seguiría sería incorporar esto ya en un sistema microfluídico y ver qué tal funciona, ¿no? Otras cosas relacionadas con optofluídica es generar flujos a dos fases, ¿no? Los flujos a dos fases, pues, como su nombre lo indica, pues tiene que llevar dos fluidos en dos fases distintas, ¿no? Típicamente es gas y líquido. Entonces,
Esto tiene importancia para muchísimas cosas, ¿no? Tiene varias aplicaciones el estudiar los flujos en 2 fases y es algo que se está empezando a hacer ya a escalas micro, ¿no? Es algo que se ha estudiado mucho a escalas macroscópicas y depende pues del tamaño de la tubería, de cómo es la velocidad del gas con respecto a la velocidad del líquido y se pueden generar todos estos tipos de flujo que ven aquí, ¿no? Flujo burbujeante, esto que le llaman slug, esto que tiene ahí algunas gotitas de fluido, mayoritariamente gas por ahí, o viceversa, ¿no? Todo esto se ha logrado obtener con distintos medios a escala micrométrica también, ¿no? Entonces, lo que hemos empezado a estudiar nosotros es tratar de generar estos mismos efectos en estos mismos canales, pero ahora con luz, ¿no? Aprovechando también que se pueden generar efectos térmicos en los recubrimientos, pues tratar de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, a ver si anda. Ahí están andando los 3, ¿no? Entonces, aquí la idea es, esto es un capilar, perdón, son tubos capilares, y aquí están los recubrimientos poliméricos, ¿no? Por aquí está entrando un líquido, y por aquí afuera se ilumina con láser cada uno de estos, y dependiendo de cómo es la velocidad de flujo y la potencia con la que se está irradiando aquí, pues se pueden obtener todos estos distintos regímenes de flujo a 2 fases que se ilustran aquí, ¿no? Entonces, la idea de esto es tratar de hacer cosas de manera un poco más simple, ¿no? Y bueno, como mencionábamos al principio, pues tratar de integrar estas cosas en dispositivos que se puedan controlar con luz, pero que puedan modificar en este caso, pues el patrón de flujo que se obtiene, ¿no? Y bueno, pues se puede controlar, se pueden obtener los mapas estos de bajo qué condiciones de flujo o de potencia óptica, en este caso, se pueden obtener los distintos tipos de flujo, ¿no? Entonces, pues como verán, esto da para mucho, ¿no? Y son cosas que, como comentábamos, pues acabamos de arrancar y pues vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y bueno, para terminar, pues un breve resumen de lo que hablamos hasta ahora, pues desde este punto de vista de las cuestiones relacionadas con optofluídica, pues una parte importante a la que hemos dedicado algo de tiempo ahora, pues es establecer bajo qué condiciones se pueden obtener recubrimientos óptimos, digamos, con este tipo de polímeros reconfigurables. Y bueno, hemos desarrollado en el laboratorio ya una técnica con la que creemos que se puede controlar muy bien todo este tipo de cosas y seguimos explorando ahí sus limitaciones. Y bueno, las aplicaciones que hemos visto hasta ahora pues son estas que ven acá, pero por supuesto la idea de establecer pues relaciones con Matthew y con los demás colegas pues es ver también hasta dónde se puede extender todo esto, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerle a todo el mundo que hace el trabajo, ¿no? Yo nada más vengo a platicar, como siempre, pero pues los que hacen el trabajo son todos los estudiantes del laboratorio. Todo este tipo de ideas, por supuesto, se enriquecen con todos los colaboradores. Matthew es uno de los más cercanos, por supuesto, y Rodrigo también, que estuvo de postdoc conmigo y ahora está en la Universidad de San Luis Potosí, y bueno, mi colega y vecino Roberto Zenit, y bueno, agradecer también al financiamiento de CONACYT y la de GAPA, y pues si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto intentaré responderle. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Gracias por la plática, estuvo muy padre. Yo quisiera saber si es posible, para recubrir las fibras, si es posible usar un coloide, es decir, en el polímero introducir nanopartículas o
algo y recubrir con este. Bueno, de hecho, no mencioné, bueno, no sé si alguien me iba a preguntar, pero el material fototérmico que usamos es un polímero, es PDMS, donde donde incorporamos nanopartículas de carbono, ¿no? Hemos puesto nanotubos, distintos tipos de cositas, entonces en principio sí se puede, ¿no? Obviamente ahí, o sea, todo el proceso de recubrimiento depende mucho de las propiedades del fluido, ¿no? Entonces, pues, lo que quieras incorporar, pues es cuestión de calibrar el sistema, ¿no? Todas estas curvas, que quizás no lo expliqué muy bien, pero estas curvas que vienen ahí es justo el espesor de la capa que se deposita o que se queda pegada en función de la velocidad de recubrimiento, ¿no? Pero cada una de esas curvas que se mostraba ahí, es más, la pongo. Cada una de estas curvas, por ejemplo, si no me equivoco, exacto, esto es para esencialmente el mismo material, pero con distinta viscosidad, ¿ves? Entonces, para cada material que se quiere depositar, pues lo que hay que hacer es calibrar el sistema, ¿no? Pero sí se puede. ¿Más? Hello, I'm sorry, my Spanish is very poor, so So don't worry. so the question will be in English. Sorry. Thank you very much for your presentation. I actually have plenty of questions, but in particular regarding this confined droplets. I was wondering about the dilatation effect that you may have in the capillary. Guys down there, you mean? Yeah, when you're Or the ones in the capillaries? the one in the capillary, exactly. Because I have in mind all the work that has been done also on electrowetting. You know, you can also use a. Oh yeah. Sure. And so typically you're on two plates, in between two plates. And I was wondering, in your case, since you are hitting the top of the channel, do you have any dilatation effect that may also squeeze a little bit the droplets? Make it good move? question. I don't think there's a dilatation because of the size. I think everything sort of heats up evenly around. But I mean, sure, there must be some other effects related to this. And we in fact looked also into doing this electrowetting kind of thing, like controlling the wetting angle and things like that optically. And that's a thing, that's a homework that's still pending to do. So I think you could also play with the squeezing effect to move, but if you can combine it with electrowetting, is very very nice as well. Yeah, that was another idea that still needs to be explored. Yeah. Question, sorry, about the increase of temperature inside the droplet. Do you have an idea of what the temperature is? Oh, in fact, that's another good question. That's one of the things that we've been trying to work on with Matt, not only for this project, but for all the things that we've been doing. And it turns out, I'm sure that you're familiar with the problematic involved in measuring temperature at these scales. It's very difficult, and in fact, that's one thing that we've also been exploring. We need a temperature sensor that ideally would give you the distributed temperature along the drop, for instance, or along the tip of the fiber and things like that. So that's another thing that we're also trying to push with Matt, and we're hoping to have something to show you soon, I hope. Thank you. ¿Más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente al doctor.
Hoy nos va a presentar trabajos bastante recientes sobre optofluídica con polímeros funcionales que están integrando en el Laboratorio Nacional también, que vamos a ver con él qué podemos hacer en esa dirección. Entonces, le dejo la palabra y te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias, Matt, por la invitación y gracias a ustedes por venir. Espero que no se duerman, es un horario complicado, ¿no? Así que voy a tratar de ser un poco dinámico si es que puedo, ¿no? Entonces, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Materiales y lo que hacemos ahí en mi laboratorio, por lo menos, es trabajar con dispositivos de fibra óptica. Y bueno, en los últimos años he tratado de diversificar un poco las actividades, eh, sobre todo porque me llaman la atención todas estas cosas transdisciplinarias y bueno, justo ahora con la iniciativa de Matt, entre otros colegas, pues es como buen momento, ¿no? De diversificar un poco nuestras actividades y entonces les voy a contar un poquito de estos temas que estamos tratando de arrancar en el laboratorio, ¿no? Entonces, no sé qué tan familiarizados estén con las cuestiones relacionadas con optofluídica, es algo que no es nuevo, tiene ya, no sé, quizás 10, 15 años que ha empezado a explorarse. Y la idea general de esto es combinar un poco las cuestiones relacionadas con la fotónica y la microfluídica, ¿no? La idea básica es poder conjuntar lo mejor de los dos mundos. Una manera de verlo es que se trata de controlar, por ejemplo, el flujo, puede ser de un gas o de un líquido, mediante señales ópticas o viceversa, ¿no? A lo mejor el flujo de algún tipo de fluido, un gas o un líquido, puede cambiar alguna característica por ejemplo, una fuente de luz, ¿no? Entonces, la idea fundamental, como les decía, entonces, es tratar de establecer una sinergia entre la microfluídica y la fotónica, ¿no? Sobre todo pensando un poco en las escalas de integración que estas dos tecnologías tienen, ¿no? Desde el punto de vista de las aplicaciones, puede verse desde una perspectiva, por ejemplo, del sensado bioquímico. Aquí la idea sería, por ejemplo, que el fluido sirviera para transportar lo que se quiere muestrear y algún sistema fotónico se encargue de analizar o de detectar lo que uno quiera medir, ¿no? ¿No tienen un apuntador? Y el caso opuesto, pues sería que un sistema fotónico estuviera controlado por el flujo de un gas o un líquido, ¿no? Aquí hay un par de ejemplitos. Por ejemplo, gracias. A ver si... Aquí no se ve mucho, pero no importa, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos. Aquí, lo que ven aquí es un refractómetro que está hecho con dos fibras ópticas. Aquí se agregan un par de lentes para colimar el haz de luz, se expande un poco y en medio, en el espacio que queda aquí entre estas dos fibras ópticas, pasa un microcanal, pues que lleva la muestra que uno quiere analizar. Y la idea de esto, pues, es ver cómo cambia la transmisión de este sistema óptico en función del índice de refracción en este caso, ¿no? Un ejemplo de lo opuesto de un fluido controlando la luz serían estos chips que ven aquí. Esto, por ejemplo, es una configuración típica para hacer un láser con microfluídica, ¿no? Un tinte orgánico pasa por aquí y el tinte se bombea con luz por este lado y adentro, aquí en esta estructura,
Buenas tardes, vamos a empezar, si no, creo que vamos a acabar muy tarde. Gracias por los que están y ojalá y lleguen más pronto. Ahorita vamos a empezar la sesión de la tarde con el doctor Juan Hernández Cordero del Instituto de Investigaciones en Materiales aquí en la UNAM, cerquita. Juan ha venido varias veces a la facultad a dar pláticas, a presentarnos sus trabajos originales y en colaboración con varios grupos.